¿Empiezo yo? Venga. Bueno, pues sí, a ver, somos pareja desde hace ya muchos años, felizmente casados. Y bueno, nos conocimos de Erasmus en Toulouse, así como muchas otras parejas a lo mejor, ¿no? Y bueno, yo he crecido en Madrid, aquí en Las Rozas, y he estudiado aeronáuticos aquí en Madrid, y tuve la oportunidad de irme un año de Erasmus allá a Toulouse, y ahí pues me encontré con Dani, que venía de Barcelona de estudiar telecos, y bueno, pues él hacía también un poco de cosas de aeronáutica allí en Supaero, en Toulouse. Y bueno, yo lo que siempre digo a los jóvenes también, esto de irte fuera es indispensable, sobre todo ahora. Antes, hace pues eso, un montón de años, que fue cuando nos fuimos nosotros, pero ahora es indispensable y eso desde luego a mí me abrió todas las puertas. A raíz de eso, pues después conseguimos un trabajo en Francia y estábamos hablando con vuestros compañeros en la Guayana Francesa, estuvimos lanzando cohetes en Arianespace, como quien dice, lanzando cohetes en la Guayana Francesa, en Sudamérica, unos cuantos años allí, y estuvimos los dos allí juntos, y bueno, nos hemos ido como persiguiendo, ¿no? Y un poco la parte humana que dices de bueno, pues primero te sigo yo a ti aquí, luego tú a mí aquí, y así, pues bueno, todo buenas oportunidades, y hemos acabado en Texas, y de momento estamos ahí. Yo de momento quiero agradeceros muchísimo, nos hemos conocido por circunstancias y que hayáis aceptado la invitación a venir aquí, os lo agradezco en este año que estáis aquí en España, medio sabático. Hay una cosa de tu currículum que a mí me llama la atención, el Fulbright, la beca, que no sé si todo el mundo sabe lo que significa. Yo sabía algo más porque mi jefe durante muchos años fue beca, hay otros que mejor olvidarlo, que también fueron becas, el Rato y alguno más. Pero, el Rey también tuvo Fulbright. También tuvo Fulbright, pero me ha llamado la atención que hay otra, que nombras a otra después, que es Elena, o sea, beca, o tuviste una beca después de la Fulbright, ¿no? La Zonta igual, ¿o? La Zonta. Bueno, la beca Fulbright fue la que es una beca que son un par de años que te dejan estudiar te pagan, ¿no? Un par de años en Estados Unidos, y luego, bueno, pues allí en Estados Unidos sí que hay más oportunidades de otras becas y un poquillo de dinerillo para ir tirando y para hacer algunos proyectos y tal, y bueno, pues tuve una que es como para mujeres en el campo aeroespacial, y es mundial, se llama Zonta, Amelia Earhart, esa. Y esa está abierta para todas las mujeres haciendo algo de ingeniería aeronáutica o aeroespacial, y bueno, pues tuve la suerte también de conseguir esa beca también, era un poquillo de dinerillo para ir tirando. Tú, Dani, no sé por dónde he escuchado, dónde he leído que tuviste alguna relación en tu arrancada con la ayuda de la Caixa o de alguna... Sí, yo soy becario de la Caixa. La Caixa tiene unas becas muy buenas para estudios de posgrado, todavía las tiene hace muchísimos años ya. Y bueno, antes había Caja Madrid también, y había otras entidades que hacían lo mismo, Rafael del Pino, no sé si todavía no existen todas esas, pero sí, la verdad que estas becas pues te cambian la vida, ¿no? O sea, a nosotros nos cambiaron la vida al menos, ¿no? O sea, te permiten estudiar un doctorado, un máster o que sea 2 años en el extranjero, en este caso Estados Unidos, hay para otros países, y es una experiencia que te cambia la vida, esa diversidad de punto de vista, estudiar algo complementario, tener pues, conexiones internacionales, conocer a muchísima gente, a nosotros nos cambió la vida, y luego también te da un poco de confianza y te permite también pues, tener valor para tomar ciertas decisiones, ¿no? Decisiones, por ejemplo, aquí mucha de la gente del público pues, están intentando crear empresas, ¿no? Que es un paso que debe dar miedo al principio, ¿no? Pues nosotros estábamos ahí con un trabajo súper guay lanzando cohetes en la Guayana, y de repente yo digo, pues voy a dejar ese trabajo que me pagan súper bien, está súper guay, para ir a estudiar un doctorado, ¿sabes? Pues hay que tener pues, un poco de valor y de confianza para decir, esto es lo que quiero hacer, voy a perseguir mi sueño y lo voy a hacer, ¿no? Y estas becas, estas cosas al final pues, te dan un poco también la confianza de perseguir lo que quieres hacer, ¿no? Bueno, recordando la conversación y habiendo escuchado la entrevista que estabais haciendo, preguntaban, yo se lo pregunté a Ana, que hablo más que contigo, pero bueno, le debemos a Fulbright que estén aquí, sí. ¿vale? Porque la beca obliga
a que cuando se termine tú al menos te venga un año a España. Entonces, están en el año de devolución a España de lo que le dieron en la beca. Y por eso están aquí. Exacto. ¿Vale? O sea, Sí, es solo a nivel informativo, ¿no? Pero escuchando, el otro día te preguntaba, ¿pero tú eres astronauta o no? ¿Vale? O sea, una pregunta así muy compleja. Entonces me estuvo explicando que había estado en el proceso de selección para los astronautas europeos, donde estaba en el grupo de las 5 últimas, donde salieron estos 2 que se presentaron, y que se había quedado fuera porque tenía los ojos un poco pequeños. No, luego me corrige. ¿Vale? Tenía los ojos y no es cierto. ¿Vale? O sea, puedo asegurar que no es cierto. Bueno, me parece que era la retina, que la tenía un poco por debajo de la el nervio óptico era, sí. O sea, en esa selección se quedó solo por un tema. Pero dice que no renuncia, que ella quiere subir, aunque sea como subió ¿cómo se llama el presentador español? Calleja, Calleja, que aunque sea como Calleja, que ella quiere subir para arriba. Y como la ingravidez le llama la atención, como no sube para arriba, pues se dedica a subir y bajar en un avión. Para que ya no lo contará. Pero bueno, quiero sobre todo dejar a vosotros, daros las gracias a todos vosotros, y por favor, adelante. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez a Rafael por la invitación y por estar aquí. Bueno, qué maravilla, no nos esperábamos tanta entrevista y tanta gente aquí, así que bueno, muchísimas gracias por venir, por escucharnos y bueno, pues yo tengo 10 slides aquí que os quiero contar un poquito, pues las cosas, pues un poco cómo he acabado aquí, las cosas que me apasionan y bueno, la investigación que hago y en contaros un poquito justo el proyecto que acabamos de hacer hace un mes de los vuelos parabólicos y algún vídeo y tal para que veáis un poco de lo que va esto. Pero bueno, quiero empezar un poco desde el principio, ¿no? Y un poco la idea de cómo he acabado donde he acabado, ¿no? Entonces, el punto de no retorno para mí fue cuando yo estaba en todo esto del espacio y los astronautas y tal. Y entonces, no sé si alguien se acordará, esta audiencia no es tan joven como la que típicamente tenemos con los estudiantes, pero bueno, igual alguno recuerda una serie que se llamaba De la Tierra a la Luna, de Tom Hanks, de hace mogollón de años. Y bueno, era un poco la historia de cómo el ser humano, ¿no? Los americanos en particular, llegaron a la Luna con todo el programa Apolo. Y bueno, pues yo en ese momento estaba en COU, que se llamaba, ¿no? A punto de, pues, ¿qué carrera quiero estudiar? Pues no sé, quiero una ingeniería, pero a ver. Y bueno, pues yo esta serie llegó y yo es que no me podía despegar y súper entusiasmada. Y antes pues no había ni Netflix ni nada, o sea, tenías que estar ahí los sábados a las 7 y si no te lo perdías. Y bueno, pues ya a partir de ahí dije, es que esto es lo que yo quiero hacer. Y bueno, pues ¿cómo lo puedo hacer? Y en España, en aquella época, solamente había ingeniería aeronáutica, que he puesto aquí Aerospace, las slides son en inglés, pero bueno, yo estudié ingeniería aeronáutica, que mucho de aviones y poquito de espacio. Pero bueno, yo buscaba todas las oportunidades que podía y una de ellas fue mi primer vuelo parabólico, que luego he tenido la oportunidad de volver bastantes veces a volar. Pero bueno, esa fue la primera vez como estudiante, había campañas para estudiantes y bueno, pues yo me metía en todas para hacer cositas de espacio y tal. Y bueno, pues eso fue una de las cosas que hice. Pero yo lo que quería hacer, basado en la serie de la Tierra a la Luna, yo quería ser directora de vuelo de la NASA. Y si preguntáis a mi madre, os dirá, mi hija quería ser directora de vuelo de la NASA cuando tenía 17 años. Y yo quería ser, pues ahí tenemos a Ed Harris en la serie esta. Y bueno, pues terminé la carrera, como os dije, me fui a Toulouse, conocí a mi marido ahí en Toulouse y bueno, pues esa experiencia realmente me abrió un montón de oportunidades, como decía, y una de ellas, pues bueno, acabé encontrando trabajo en Arianespace tirando cohetes, que quién no quiere tirar cohetes, ¿no? Pues yo quería tirar cohetes. Y bueno, pues estas son unas cuantas fotillos de mi época allí. Estuve 5 años trabajando en Arianespace, 4 de ellos viviendo en la Guayana. Como veis, un sitio muy diferente, muy salvaje, una época que yo recuerdo con muchísimo cariño. No lo volvería a hacer,
pero bueno, pues ingenieros jóvenes con muchísima responsabilidad, operaciones, pues eso, lanzando cohetes por ahí arriba. Entonces, bueno, aquí tenéis fotos de mí hace muchísimos años en el Mission Control, ¿no? Como quien dice, y bueno, pues parecido, ¿no? Close enough. Pero, really, no. Y como digo yo en Arianespace, lo que casi siempre estaba en el cohete son satélites de telecomunicaciones aburridos. Perdonadme la audiencia, ¿no? Pero, que además esta audiencia. Pero bueno, no tenemos humanos, ni astronautas, ni nada, ¿no? Entonces eso fue un poco también, después de decir, este va a ser mi trabajo para siempre, cómo he caído aquí, es que qué suerte he tenido en mi primer trabajo, pues bueno, todos evolucionamos, ¿no? Tenemos otros proyectos y otras ilusiones. Y bueno, pues al final decidí irme a Estados Unidos a hacer un doctorado en cosas más de estas de astronautas y fisiología y cosas nuevas que yo no tenía ni idea. Recordar, ingeniería aeronáutica. Ese es lo que había hecho hasta ahora. Y bueno, pues un poco así fue como me acabé yendo a Estados Unidos y bueno, pues ahora estoy en Texas A&M, tengo mi propio laboratorio con un montón de estudiantes y ahora pues os voy a contar un poquito las cosas que a mí me interesan y la investigación que yo hago. Entonces, una de las preguntas que más me interesan a mí es un poco entender la fisiología humana cuando nos vamos al espacio. Y no solo en el espacio, que tenemos gravedad cero, pero también pues un poco la pregunta científica así un poco más interesante es, bueno, ¿qué pasa si cambiamos la gravedad? No necesariamente cero, pero a lo mejor pues eso, entre medias, o más gravedad o menos gravedad. Y es un poco la idea que a mí me interesa. Entonces tenemos esta grafiquita que veis ahí, que a ver si la podéis ver, espero que la podáis ver, y bueno, pues en el eje X, ¿no? Veis la gravedad, ¿no? Y tenemos la evolución de 0 a 1, y entonces, pues bueno, más o menos sabemos la respuesta humana a gravedad 1, llevamos en la Tierra muchísimos años, más o menos tenemos una idea de cómo el cuerpo humano responde. También tenemos una medio idea de cómo responde el cuerpo humano en gravedad 0. Llevamos muchos años en el espacio, ha habido ciertas investigaciones, bueno, no lo sabemos tan bien como gravedad 1, pero sabemos algo, ¿no? Entonces tenemos los dos puntitos. ¿Pero qué pasa entre medias? Pues no sabemos, ¿es una cosa lineal? ¿Tenemos una respuesta lineal? Pues a lo mejor o tenemos una respuesta como la línea verde o una respuesta como la línea roja. Y bueno, pues eso es importante saberlo porque, bueno, si nos vamos a Marte, por ejemplo, que es la línea que veis entre medias, pues, ¿cómo vamos a responder en Marte? Pues bueno, si respondemos como la línea verde, va a ser muy parecido a gravedad 1, entonces a lo mejor pues, no tenemos que hacer nada y vamos a estar bien. Pero si respondemos como la línea roja, pues a lo mejor tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que usar algunas contramedidas y tal. Entonces, pues un poco la idea de caracterizar estas respuestas es como una línea de investigación de mi laboratorio en la que yo estoy muy interesada. Entonces, ¿cómo hacemos esas cosas? Pues lo podemos hacer usando modelitos, y aquí es un poco como todo la parte de ingeniería, ¿no? que lo podemos usar en mi laboratorio. Estamos en un departamento de ingeniería aeronáutica y tenemos las herramientas para hacer modelitos, para intentar entender estas respuestas. Otra manera que podemos hacer son experimentos con humanos, y entonces os preguntaréis, ¿cómo podemos cambiar la gravedad en la Tierra? Pues no podemos, ¿no? Esta es la respuesta. Pero bueno, podemos usar ciertos protocolos. Por ejemplo, podemos usar centrifugadores y entonces ahí ya cambiamos la gravedad. No conseguimos tener gravedad cero, pero tenemos algo distinto de la gravedad. La gravedad es un vector. Podemos cambiar dirección y podemos cambiar magnitud. Y entonces, si hacemos esas dos cosas, pues vamos a entender más cómo reaccionamos a cambios de la gravedad. Y entonces, pues usamos ciertas cosas, y la foto de en medio, que es la que quiero enseñaros, es un cacharrito que se llama Lower Body Negative Pressure, presión negativa en la parte baja del cuerpo. Y entonces, si ponemos las piernas de una persona en esta cámara y ponemos presión negativa, hacemos como succión, ¿no? Y entonces es una manera de redistribuir los fluidos de una manera un poco artificial, pero controlada. Entonces, esto es un cacharrito que es bastante interesante para el espacio, y ahora llegaremos a ello. Y la otra manera en la que podemos estudiar estos problemas es haciendo vuelos parabólicos, que también os contaré un poquito más de qué van,
Pero bueno, básicamente aquí recreamos, en el caso de gravedad cero real. Solamente durante 20 segundos, pero es gravedad cero real. Estás cayendo en caída libre. Eso es gravedad cero. Entonces, pues también hay periodos muy cortitos, pero también podemos conseguir cierta información durante esos vuelos. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el problema un poco del proyecto que os quiero contar hoy? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan interesados en el sistema cardiovascular? Pues bueno, cuando estamos aquí en el sistema cardiovascular, la mayoría de mis fluidos y de mi sangre está por debajo de mi corazón. Está toda aquí en mis piernas, la mayoría, porque la gravedad impulsa todos los fluidos para abajo. Y entonces, bueno, pues la primera figurita de este señor es más o menos la redistribución que normalmente tenemos aquí en la Tierra. Cuando quitamos todos esos gradientes de gravedad, lo que pasa, lo que decía, que todo ese fluido de las piernas se va a redistribuir por el resto del cuerpo y se va a subir hacia la cabeza. Entonces, bueno, esta figurita debería tener como el mismo color en todos sitios, ¿no? Porque no es que haya más fluido en la cabeza que en las piernas, hay el mismo fluido en todos sitios, pero respecto a lo que típicamente estamos acostumbrados, pues el fluido como que se ha venido a la cabeza, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué pasa cuando...? ¿Qué es lo que notamos en los astronautas? Pues lo primero que notamos cuando directamente los miramos, y si habéis visto astronautas, sobre todo el primer, segundo día que están allí en el espacio, tienen la cabeza así de hinchada, porque aquí están todos los fluidos que se acaban de poner en la cabeza y bueno, pues esto causa dolores de cabeza, que no pueden respirar bien, todas estas cosas que, bueno, eso se acaban pasando con los días, pero también podemos tener otros problemas más graves que ahora llegaré a ello. Otra cosa que os quería enseñar es un poco, bueno, esto es visual, vemos que la cabeza se llena de sangre, pero bueno, lo podemos medir, eso lo podemos ver de alguna manera. Pues aquí lo que estoy enseñando son un ultrasonido que es de la vena yugular. La vena yugular, para los que no tenéis este background, la vena yugular es una vena que va desde la cabeza hasta el corazón. Y el objetivo de la vena yugular es que la sangre vaya en esta dirección, de arriba a abajo. Eso es como tiene que ir y así es como estamos todos sanos y salvos. Y aquí pues tenemos un corte transversal de la vena yugular y vemos que cuando estamos en la Tierra pues tiene un cierto tamaño, que lo veis ahí redondito, y cuando llegas al espacio en los primeros días pues se hincha un poquito más y eso pues está reflejando todo este fluido que sube para arriba en la cabeza. Y entonces aquí podemos ver el tamaño de la vena yugular, pero ¿qué pasa con el fluido, con el flujo? ¿Os recordáis lo que había dicho? El flujo tiene que ir de arriba para abajo, eso es lo que tiene que ser. Entonces aquí lo mismo, para los que nunca habéis visto nada con ultrasonido, en la figurita de arriba tenemos un ultrasonido normal. Vemos que toda la parte blanca, ¿no?, que es como el fluido que estamos midiendo, está por debajo de la línea verde. Cuando está por debajo de la línea verde significa que la dirección en la que va es de arriba a abajo, todo va bien. Y esto lo vamos a llamar grado 1. También os estoy enseñando el grado 2, que es cuando el fluido pues, bueno, va y viene, pero va todo hacia abajo, ¿no? No es perfecto, pero bueno, esto todavía se considera normal. La mayoría de todo lo blanquito del flujo va para abajo, en la buena dirección. ¿Qué pasa? Tenemos otros grados, el 3 y el 4. El 3, veis que el flujo está tanto por arriba como por abajo de la línea, más o menos en la misma cantidad. Entonces, lo que está pasando aquí es que el flujo es pulsátil. El flujo hace así, va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero está en el mismo sitio, ¿no? Está estancado. Y eso, no bueno, como quien dice, ¿no? Y ya, incluso si seguimos un grado más, es cuando el flujo va en la dirección contraria, para arriba. Y entonces, lo que se ha empezado a ver es que los astronautas tienen grado 3, muchos de ellos. En este estudio creo que eran 6 de 11, tenían grado 3 y un par de astronautas tenían grado 4. O sea, el fluido va en el otro lado, para la otra dirección. Y claro, pues, bueno, ¿y esto qué significa, no? ¿Esto es grave, no grave? Que no sabemos. Y entonces todo esto se empezó a investigar
porque totalmente de chiripa, durante una investigación que se estaban mirando precisamente la vena yugular para ver el fluid shift, si es mucho, si es poco, se vio un trombo en la vena yugular. Un trombo en la vena yugular, eso es rarísimo, no pasa nunca, solamente en ocasiones muy extrañas aquí en la Tierra. Y claro, fue un poco también decir, bueno, pensábamos que ya teníamos controlado todo lo que pasa en el espacio y esto lo hemos visto de chiripa. Y un trombo, obviamente algo gravísimo, como se te salga, o sea, es que no hay tiempo para nada, ¿no? Y bueno, gracias a Dios no pasó nada, se le dieron anticoagulantes que de milagro estaban ahí en la estación, pero bueno, eso fue un poco lo que nos empezó a poner todos un poco en alerta, diciendo, bueno, es que esa traslocación de fluidos hacia la cabeza puede ser muy grave y claro, ahora sí que estamos diciendo de ir a la Luna, de ir a Marte, bueno, pues tenemos que hacer algo para intentar bajar esos fluidos otra vez para abajo, que es un poco lo que motiva el proyecto que os voy a contar en las próximas 3 slides y ya termino. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para otra vez tener el fluido para abajo? Pues una de las cosas era lo que os decía al principio, una contramedida que se llama Lower Body Negative Pressure, que es tan simple como poner presión negativa en la parte baja del cuerpo. Y bueno, veis una representación así arriba en la primera figura, pero bueno, veis aquí en las otras 2 figuras, esto es el BMP que tengo yo en mi laboratorio en Texas A&M. Y bueno, pues muy bien, esto tiene pinta de funcionar, genial, pero luego operacionalmente, ¿cómo lo podemos usar? ¿Cuánta presión negativa necesitas? Exactamente, ¿y por cuánto tiempo? ¿Y 2 veces a la semana, 3, 5? No sabemos, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a intentar caracterizar un poco la respuesta cuando usamos este tipo de contramedida. Hicimos un estudio en el laboratorio diciendo, bueno, pues si ponemos un poquito de presión negativa, 10 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que pasa? Si ponemos 20, ¿qué es lo que pasa? Si ponemos 30, ¿qué es lo que pasa? Un poco así caracterizando las respuestas y lo que vimos es que la probabilidad medimos un montón de cosas, incluidas todas estas características de la vena yugular, y bueno, pues respuesta muy positiva. Vemos que la probabilidad de tener ese flujo anormal que os explicaba disminuye mientras más presión negativa pongamos. Pues eso está muy bien. Pero claro, todo esto está en el laboratorio. En el laboratorio tenemos gravedad 1 y ya se sabe que bueno, la gravedad 0 las cosas son muy distintas. Entonces, bueno, el siguiente paso es decir, ahora tenemos que repetir el estudio, pero en gravedad 0. Y un poco pues fue lo que conseguimos unos vuelos parabólicos con la Agencia Espacial Española, Agencia Espacial Europea, y tuvimos nuestro primer vuelo, tenemos 4 vuelos, hicimos nuestro primer vuelo en septiembre, o sea, hace 3 semanas que estuvimos allí volando. Y la idea pues, del proyecto es lo mismo, usar el BMP en gravedad 0 y caracterizar las respuestas a diferentes niveles de gravedad, de presión negativa. Solo nos dejaron ir a menos 30, en el laboratorio lo hicimos hasta menos 50 por aquello de que no nos dejaron, pero bueno, ya veremos en el siguiente vuelo, a ver si nos dejan. Y nada, pues os quería enseñar un poco pues en qué consiste, ¿no? Todo es mucho más difícil, más complicado. Los vuelos parabólicos tenemos solamente esos 20 segundos para coger los datos y bueno, muchas veces, 20 segundos muchas veces, pero bueno, es muy complicado. Entonces, aquí tenéis unas cuantas figuritas y no sé si reconocéis aquí a Sara, nuestra astronauta Sara, que justo, y esto fue casualidad total, los astronautas de reserva estaban también en el vuelo pues para entrenarse un poco, estar en microgravedad y tal. Entonces teníamos un montón de astronautas en el avión y claro, pues la televisión española vino a por Sara, ¿no? Sara era la principal y bueno, nosotros estábamos ahí, salimos también un poquito en el reportaje y Sara además que fue una de nuestros sujetos que usamos en nuestro experimento también. Entonces os voy a enseñar este vídeo que algunos ya habéis visto, este es el de por la noche, pero bueno, a ver si... para que lo veáis. Sin tener que salir al espacio, es lo que se consigue con los vuelos parabólicos que sirven a los astronautas para entrenarse y a los científicos para experimentar.
Un equipo de televisión española ha podido acompañar al astronauta Sara García en uno de ellos. Manipular objetos, avanzar, caminar. Primer entrenamiento en gravedad cero para la astronauta Sara García y sus compañeros. Es la sensación, yo creo, como cuando aprendes a caminar o aprendes a andar en bicicleta, tu cuerpo tiene que interiorizar esos movimientos, generar esa memoria neuromuscular. Por eso son clave estas prácticas donde se preparan para su estancia en la estación espacial. Pero, ¿cómo se consigue la ingravidez sin estar ahí arriba? Con un vuelo parabólico. Los pilotos realizan parábolas una detrás de otra. Tras el ascenso, detienen los motores, provocando la caída libre del avión. La gravedad cero se hace realidad. Son solo 22 segundos, pero los pilotos realizan 31 parábolas, con lo cual 31 ocasiones para sentir la gravedad cero. ¿Se para el motor de verdad? A bordo también van científicos. Hacen experimentos para analizar los efectos fisiológicos de la ingravidez. La sangre, por ejemplo, tiende a acumularse en el cerebro. Un equipo liderado por una española ha creado un dispositivo que aporta presión negativa a la parte inferior del cuerpo, lo que hace que la Ahí está sangre Sara vuelva a su metiéndose. sitio. Queremos cuantificar exactamente cuánto cambia la fisiología a diferentes niveles de presión negativa y entonces con toda esa base de datos pues podemos ir al siguiente paso, que es un poco pues bueno, cómo le podemos utilizar esto operacionalmente. Es decir, para que cada astronauta sepa cuánta presión negativa necesita para evitar problemas en la vena yugular, en los ojos o el cerebro. Pues bueno, como veis era todo más de Sara, ¿no? Nosotros salimos un poquillo al final ahí, pero bueno, el vídeo ya yo lo uso y me lo quedo. Y bueno, nada, ya solo, a ver, esto no lo ha visto nadie, sois los primeros que veis algún tipo de resultado de nuestro experimento. Y nada, pues no tengo muchas conclusiones todavía, pero bueno, enseñaros la vena yugular, ¿no? Pues mira, aquí la tenemos en gravedad normal y aquí en gravedad cero a los diferentes niveles de presión negativa. Y mientras más presión negativa tenemos, el área pues se va haciendo más pequeñita, que es lo que esperamos. Pero bueno, la idea es un poco cuantificar ese cambio y bueno, y muchísimos otros de otras muchas variables que no os he contado. Pero bueno, para que un poco tengáis la idea de lo que hacemos. Y bueno, ¿qué pasa con el flujo, no? Pues el flujo, bueno, es que estas fotos, vamos, yo estoy encantadísima. Y el flujo, bueno, pues solo tengo dos, no tengo más, porque mi estudiante no le dio tiempo a darme más. Pero bueno, aquí tenemos en gravedad cero el flujo, lo veis que está por debajo de la raya verde, pero bueno, hay un montón de periodos en los que hay cero flujo y en cuanto ponemos un poquito de presión negativa, el flujo ya se ve como mucho más sólido, que va en la dirección que toca más consistentemente. Entonces, bueno, muy, muy prometedor. Y si os interesa, pues ya seguir las publicaciones y ya sacaremos más datos y tal. Pero bueno, ahí es donde estamos. Y tenemos tres vuelos más para tener más sujetos y bueno, a ver qué nos sale, ¿no? Si arranca el motor siempre, ¿no? De momento ha arrancado siempre. Pero es caída libre. De hecho, uno de los... Pues siempre la gente nueva, ¿no? Pregunta, pero entonces el avión está en... no sé hablar ni en español, en pérdida, ¿no? ¿Entra en pérdida el avión? Y entonces la respuesta es, no entra en pérdida porque no está intentando volar. Que si estuviera intentando volar, entra. Tiene 3 pilotos, uno para cada movimiento, y 3 pilotos a la vez para hacer las parábolas y las hacen perfectas, ¿eh? Son muy profesionales y una experiencia buenísima. Y bueno, agradecimientos a este proyecto. Tenemos funding de la NASA, la Agencia Espacial Europea es la que ha puesto los vuelos parabólicos, Texas A&M, Lockheed Martin, la Agencia Espacial Española también está medio metida, o sea, un proyecto muy, muy internacional. Y bueno, ahí vamos tirando y nada, hasta aquí he llegado, muchísimas gracias. Siento haber Vale, pues nada, dar las gracias otra vez a Rafa y a Eva, por invitarnos. Es un placer estar aquí, poder hablar con vosotros, compartir un poco sobre pues, lo que hacemos, la investigación que hacemos. Ya os he dicho que lo mío no es tan cool, pero si os interesa la inteligencia artificial, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor nace alguna colaboración de aquí, quién sabe. A mí me interesa cómo mejorar las misiones espaciales con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces os voy a hablar de algunos ejemplos de cómo estamos haciendo eso.
Mi background, pues, más o menos ya os lo han dicho, yo soy teleco, de hecho, como Rafa, pero hice un doble título con Ingeniería Aeronáutica, ahí tuve la oportunidad de hacerlo con la Universidad de Superior en Toulouse, y ahí fue donde conocí a Ana, y bueno, luego el resto es más o menos como lo de Ana, pues nos fuimos ahí a Kourou 4 años, lanzando cohetes Ariane 5, y luego pues tomé esa decisión, digo, yo lo que quiero hacer realmente es un PhD, me gustaría ser profesor, entonces con la beca de la Caixa pues pude ir a MIT a hacer un doctorado en sistemas espaciales, y de ahí pues me contrataron en una universidad que se llama la Universidad de Cornell, que no sé si os suena, está en un pueblecito muy pequeño pero muy bonito que se llama Ítaca, si alguna vez habéis ido, vale la pena, bueno, no sé si vale la pena porque tienes que conducir 4 horas desde Nueva York, pero es muy bonito. Y luego, bueno, tuvimos la oportunidad esta de que a los dos nos ofrecieron plazas de profesores ahí en Texas A&M, que está, como dicen los americanos, in the middle of nowhere. Realmente es un pueblo que solo tiene la universidad. El campo de fútbol es más grande que el Santiago Bernabéu, caben 100.000 personas, 105.000, y se llena todos los fines de semana para ver al equipo de la universidad jugar a fútbol americano, o sea, para que os hagáis una idea. Pues a ver, os voy a hablar de un par de proyectos o líneas de investigación. ¿Esto tiene láser o no? Es que no... El láser en la televisión no va bien. Bueno, pues nada. Uno de ellos es básicamente sobre asistentes cognitivos, es como le llamamos, pero vamos, que hace 7 años le llamamos asistentes cognitivos, ahora todo el mundo los conoce como ChatGPT, básicamente, ¿vale? La idea es tener un agente inteligente con el que tú puedes hablar, mantener una conversación, lenguaje natural, que te ayude a resolver problemas de varios tipos, ¿vale? Sobre todo me interesan cuando hay que tomar una decisión y tienes muchos datos, que puede ser un poco abrumador, overwhelming, information overload, que dicen los americanos, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar inteligencia artificial, estos agentes inteligentes, para ayudarnos a tomar mejores decisiones? Entonces lo hemos hecho con varios problemas, con funding de la NASA, de Lockheed Martin, colaboraciones con todo tipo de universidades, pero básicamente 2 grandes proyectos. Uno, cómo ayudar a astronautas cuando están muy lejos de la Tierra, ¿vale? O sea, cuando estamos en órbitas bajas a 400 kilómetros, pues podemos hablar con control de emisión, no hay ningún problema, ¿vale? Si hay una alarma o lo que sea, pues control de emisión ya sabemos que nos lo va a resolver. Si estás en Marte, el retardo, la latencia en la comunicación puede ser de hasta 40 minutos de ida y vuelta. Imagínate intentar tener una conversación con alguien en control de emisión en Houston con una latencia de comunicación de 40 minutos, o sea, es imposible, ¿vale? Entonces, pues la idea es tener un agente inteligente que pueda tomar el rol de control de emisión. Eso es uno de los ejemplos. El otro es un poco más mundano, pero no por eso menos importante, que es cómo podemos ayudar a ingenieros, en particular en este caso eran ingenieros de la NASA, para diseñar mejores misiones. Diseñar misiones es muy complicado, hay muchas decisiones que tomar sobre qué instrumentos, radares, láseres, radiómetros de diferentes tipos, muchas decisiones que tomar, hay constraints de coste, etcétera, muchos requisitos. Es un espacio de diseños, como le llamamos, muy grande, muy complejo, pues cómo podemos utilizar estos agentes para tomar esas decisiones mejor. La otra línea de investigación, estoy intentando todo el rato buscar el láser, tío, esos son tics profesionales, es más de autonomía a bordo, ¿vale? Estos agentes inteligentes, pues al final pueden estar en el suelo, pueden estar en una nave, no hay mucha diferencia. Pero cuando estamos hablando de autonomía de a bordo, estoy hablando de programas que pueden correr en un ordenador pequeñito que está en un satélite, que no es un servidor muy grande o que no puede llamar a servidores de OpenAI para utilizar el API de ChatGPT, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso es sobre todo para misiones de observación de la Tierra, que lo hemos aplicado, y la idea aquí es intentar mejorar nuestro tiempo de respuesta para, por ejemplo, incendios, tormentas, desastres naturales, o también veremos que también puede tener aplicaciones a ciencia, ¿vale? Esa es la idea. Ahora os cuento un poquito más, pero prometo que no hay ni ecuaciones ni nada, ¿vale? O sea, es todo a nivel muy alto. Vale, pues empezando con un proyecto que en realidad colaboramos con Ana. Esto fue un día que dijimos, oye, molaría tener un proyecto juntos.
Y entonces pues decidimos escribir una propuesta juntos y yo hago cosas de inteligencia artificial, ella hace cosas de pues eso, rendimiento humano, experimentos con humanos. Entonces se nos ocurrió la idea esta de pues testear básicamente estos agentes inteligentes que desarrollamos en mi laboratorio con experimentos con humanos para ver si realmente sirven o no, ¿no? Porque yo puedo aquí pasarme los días creando inteligencias artificiales, pero que luego no sirven para nada, porque, pues yo qué sé, pues porque no ayudan realmente a performance, o a lo mejor le crean una carga al humano que es demasiado alta, o yo qué sé, o les confunden con lo que se llama situational awareness, que lo buscan en el diccionario, pero ponía como, ¿cómo era esto? No sé, una cosa que no tenía ningún sentido, o sea, no sé, situational awareness, básicamente tener una idea de qué está pasando alrededor nuestro, ¿no? Vale, pues os explico un poco de qué va el proyecto este. La idea es básicamente entender un poco cuál es el efecto de usar estos agentes inteligentes en el caso que os explicaba de ayudar a astronautas. En particular, bueno, había que escoger un problema en particular, ¿no? Pues ¿qué pasa cuando hay una anomalía a bordo? ¿Vale? Entonces, la idea es, imagínate, estás en Marte, el communication delay son 40 minutos y de repente empieza a subir la presión parcial de dióxido de carbono en la cabina, ¿vale? O sea, básicamente se va a ahogar todo el mundo, a no ser que hagamos algo rápido, ¿vale? Entonces, la idea es matar a la gente uno a uno. selectivamente, ¿no? Entonces, pues eso. La idea es si podemos utilizar el agente inteligente para ayudarte básicamente con las 3 fases de resolver anomalías, que primero es detectarla, ¿vale? Porque si no te enteras de que hay algo mal, pues la vas a palmar. Luego, la parte de diagnóstico, o sea, saber qué es realmente lo que está pasando, cuál es el componente que no funciona y que hay que cambiar o lo que sea. Y luego la parte de resolverla, ¿vale? Ahora ya sé que tengo que cambiar una botella o lo que sea, pero ¿dónde está esta botella y cómo la cambio, ¿vale? Procedimientos para que nos ayuden a cambiarla. Pues esa es la idea, básicamente, del proyecto. A ver si este vídeo va y a ver si os lo puedo pasar, porque lo hizo mi estudiante y tiene como 6 minutos y nos vamos a morir aquí antes de que lo veamos todo. A ver. Vale, pues esta es la herramienta, ¿vale? Se ve todo muy pequeñito, pero básicamente el workflow es de arriba abajo. Entonces, lo primero que vais a ver es que cuando hay algún parámetro de la cabina, por ejemplo, lo que decía la presión parcial de CO2, que acaba de salir ahí, exceeds upper caution limit, ¿vale? O sea, básicamente el CO2 está creciendo y es demasiado alto. Entonces, esta es la parte de detección de las anomalías. Pues ahí tienes tu pantallita donde tú puedes ver, plotear lo que tú quieras, los parámetros que tú quieras, y luego, no sé si se ve muy bien, pero en la parte baja, mira, ahora están scrolling down, en el panel ese que ponía Anomaly Diagnosis, básicamente le puedes pedir a la gente que te dé un diagnóstico, dado lo que estamos viendo, cuáles son las cosas más probables que estén pasando, ¿vale? Pues pueden ser varias cosas, pues vemos ahí, pues yo qué sé, seed drift failure, TCCS filter clocks, esos son varios componentes en el sistema de control del environment en la cabina que podrían estar fallando. Entonces, básicamente lo que está haciendo la gente ahora es explicarte, mira, estas son las cosas que pueden estar pasando por orden de probabilidad y estas son las razones por las cuales yo creo que esto está pasando. Pues mira, los síntomas del que estamos viendo son compatibles, las probabilidades vienen de aquí, de allá. Detrás, por supuesto, pues hay muchísima información, hay lo que se conoce como un grafo de conocimiento, un knowledge graph, que tiene pues mucha información sobre los componentes, las anomalías, los procedimientos para resolverlo y todo eso, ¿no? Veis aquí, ahora ya estamos en la parte de resolver la anomalía, el agente le ha propuesto un procedimiento y el usuario está pues clicando, ¿vale? Siguiendo el procedimiento. En esta parte de la derecha que se ve por aquí, lo que tenemos es el interfaz más de lenguaje natural, ¿vale? O sea, podemos seguir, pues, utilizar el interfaz normal gráfico o podemos hablar con el agente también. Le puedes preguntar al agente qué es lo que está pasando, le puedes hacer lo que se llama... Vamos a quitar el sonido. También habla. Es que también habla, pero es muy pesada Daphne. Daphne es el nombre del agente. Le puedes preguntar, pues oye, para hacer este procedimiento que me dices, pues ¿cuánto voy a tardar? Porque si voy a tardar 3 horas, no lo voy a hacer ahora, que tenemos que hacer lo que sea. ¿Qué herramientas necesito? Enséñame una imagen de la botella esta para que cuando la vea la reconozca, porque no me suena de nada, etcétera, ¿vale? Esto es el proyecto este. Entonces, hemos hecho 4 estudios con Ana, ¿vale? 2 en el laboratorio y 2 en HERA. HERA es Human Exploration Research Analog Facility.
es este cacharro de ahí, ¿vale? Es como si fuera un trozo de la Estación Espacial Internacional que tienen en Houston. Entonces lo que hacen ahí es que meten a 4 personas que le llaman astronaut-like candidates, o sea, pero es gente que a lo mejor trabaja para la NASA o ya también había enfermeras en la última misión que hicimos. Los meten ahí, que es pequeñito, los encierran ahí, que no pueden salir, y 45 días, o sea, no les traen ni comida de nada, o sea, toda la comida es pues esto, como polvos estos que calientas al microondas, todo esto, y les hacen todo tipo de cosas, ¿vale? De que no les dejan dormir, les hacen estudios de protocolos de deporte, bueno, y luego parte de las cosas que hicieron pues es jugar con nuestro agente, con Daphne, para ver si podían resolver anomalías pues mejor que sin Daphne, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, en nuestro laboratorio, como no tenemos el cacharro este, pues nos creamos uno en realidad virtual. Entonces tenemos como una copia, digamos, virtual de Hera, y básicamente los sujetos del experimento este pues estaban resolviendo las anomalías pues virtualmente, en vez de estar ahí, pero básicamente es lo mismo, ¿vale? En tema de resultados, pues básicamente lo que pasó es que en el lab funcionó todo súper bien y pues utilizar los agentes inteligentes pues tenía un impacto súper positivo, tanto en performance como workloads, social awareness y todo, y en Hera no tanto. Lo que pasa es que lo que pensamos que está pasando es que en Hera básicamente nos obligaron a, en la condición de no utilizar Daphne, darles una hoja que ellos tienen ahí, que le llaman el emergency chart, que es que básicamente les da la respuesta, o sea, les dice, cuando tienes estos síntomas, esta es la anomalía y esto es lo que tienes que hacer. Y solo nos dejaban hacer anomalías de ahí. Entonces, pues era un poco restrictivo. Pero es verdad que no vimos ningún efecto, o sea, era igual con Daphne que sin Daphne en Hera. Y fue un poco triste, pero es lo que pasó. Así es la ciencia, a veces funciona y a veces no, ¿no? Vale, pues eso es el primero. Y ahora hago el otro cortito, porque si no, estoy entre todo el mundo quiere llegar ahí, ¿no? Al jamón. Ya, no, yo lo entiendo, o sea... a ver, pues mira, os voy a contar rápidamente. Esto es básicamente la misma idea, ¿vale? Utilizar estos agentes inteligentes, pero la aplicación es muy distinta. Ya no hay esa urgencia de que hay una emergencia a bordo y nos vamos a morir, es más una cuestión de cómo podemos ahorrar 100 millones de dólares, ¿vale? O sea que, bueno, no sé, pues sí, no sé, depende de a quién le preguntes. Pero la idea es esa, pues si tienes muchos instrumentos de distintos tipos, radares, lo que sea, y muchas órbitas, hay muchas opciones para órbitas bajas, altas, a varias inclinaciones, pues cuál es la mejor combinación de órbitas e instrumentos para maximizar el value, ¿vale? O sea, el bang for the buck, que dicen los americanos, ¿vale? Entonces, la idea es que pues tenemos modelitos que nos ayudan a calcular cosas, les presentas este tipo de gráficos, ¿vale? Con muchos puntos, cada punto aquí es un diseño, ¿vale? Una combinación distinta de órbitas e instrumentos, pero claro, ¿cómo vamos de esos gráficos que tienen millones de puntos a ayudar a alguien a realmente tomar una decisión? Pues tenemos que ir de datos a conocimiento, a insight, ¿vale? Que dicen los americanos. Entonces, pues para eso está nuestra amiga Daphne, y no os voy a enseñar el vídeo porque no me va a dar tiempo, pero la misma idea, ¿vale? O sea, vemos aquí en la interfaz gráfico donde el usuario pues está navegando ese diseño, ese espacio de diseños que decía antes, y tenemos pues la oportunidad de básicamente explorar. Tú tienes todo el tiempo. Mientras que no veas que la gente se vaya por allí, tú tienes todo el tiempo del mundo. No, o sea, a ver, habéis cogido a profesores, pues es lo que pasa cuando invitas a profesores. Los dos a la vez, entonces... Claro, o sea, quiero decir... Cuando empiezan a irse por ahí arriba y le bueno, ya. Ponlo, si ya te quedan los slides. No, si no, lo voy a pasar todo hasta el final para que veáis lo de las preguntas. O sea, lo que me mola de este es que le puedes hacer preguntas un poco más high level. Por ejemplo, le puedes preguntar a Daphne que qué opina de este diseño. Mira, yo me he hecho este diseño y ¿qué opinas? Pues no sé, dame un poco de feedback. Pues mira, pues tiene estas cosas que son buenas, estas cosas que no son tan buenas, a lo mejor si hicieras esto lo podrías mejorar. Ve con cuidado con esto porque nadie ha puesto nunca este instrumento en esta órbita, ¿estás seguro de que sabes lo que haces? Y no sé, a mí me pareció bastante cool. Vale, yo creo que ya lo voy a dejar aquí, voy a simplemente enseñaros esto y ya está. Esto es lo que decía antes de... más temas de autonomía a bordo, ¿vale? Hacer estos agentes inteligentes cuando tienes servidores en el suelo y demás, pues
es fácil porque no tienes muchas limitaciones de computación. Pero cuando esto tiene que ir en un satélite que puede ser un CubeSat, no sé si sabéis lo que es un CubeSat, pero es un satélite como una caja de Kleenex, ¿vale? O sea, muy pequeñito, 5 kilos, algo así, ¿vale? Pues evidentemente estás muy restringido en la potencia que puedes tener para computar y pues tienes que ir con mucho cuidado con qué algoritmos vas a implementar y demás. Este en particular es básicamente intentar responder a, bueno, le llamamos eventos de interés, ¿vale? Es una palabra un poco rara, porque bueno, tiene muchas aplicaciones, ya os podéis imaginar que eso también tiene aplicaciones militares, ¿vale? Pero en este caso los eventos de interés eran muy sencillos. Llueve encima de un río o llueve encima de un lago, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es que si detectamos eso, queremos poder tomar medidas de ese mismo río o ese mismo lago, pero con sensores distintos que pueden estar en satélites en otras órbitas o que pueden estar en drones o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que decía antes, no podemos esperar que un humano, porque claro, tienes que esperar a que el satélite pase por encima de la estación terrena, comunicar con él, procesar los datos, no da tiempo, ¿vale? Entonces, estos son satélites que se coordinan entre ellos, hacen procesado de datos en edge processing, que se dice, ¿vale? En el extremo, o como se diga eso en español, básicamente a bordo, y luego lo que hacen es coordinarse entre ellos, se hablan entre ellos, se comunican entre ellos y dicen, vale, pues tú vas a tomar la medida ahora, yo voy después, iré con el sensor de infrarrojos y así tenemos la parte de temperatura, y es realmente algo que o sea, tú puedes seguir a nivel semántico, o sea, mantienen más o menos conversaciones, ¿vale?, que humanos pueden seguir. Esa es la idea y lo voy a dejar aquí porque todo el mundo quiere jamón y son las 7 de la tarde. Gracias.